Eres, oh España, la más hermosa de todas las tierras que se extienden del occidente a la India, tierra bendita y siempre feliz en tus príncipes, madre de muchos pueblos. Eres con pleno derecho la reina de todas las provincias, pues de ti reciben luz el oriente y el occidente. Tú, honra y prez de todo el orbe, tú, la porción más ilustre del globo. En tu suelo campea alegre y florece con exuberancia la fecundidad gloriosa del pueblo godo. La pródiga naturaleza te ha dado de toda clase de frutos. Eres rica en vacas, llena de fuerza, alegre en mieses. Te vistes con espigas, recibes sombra de olivos, te ciñes con vides. Eres florida en tus campos, frondosa en tus montes, llena de pesca en tus playas. No hay en el mundo región mejor situada que tú, ni te tuesta de ardor el sol estivo, ni llega a aterirte el rigor del invierno, sino que, circundada por ambiente templado, eres con blandos céfiros regalada. Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con San Isidoro de Sevilla, vida y obra. Vamos a hablar de este filósofo que es una mente brillante de la Hispania visigoda, nacido hacia el año 560 en una familia influyente de origen hispano-romano. Isidoro se convirtió en obispo de Sevilla y en una figura clave para la iglesia y la cultura de su tiempo. Fue un hombre profundamente preocupado por la educación y por conservar el legado de la antigüedad clásica en medio de un mundo en transformación. Autor de sermones, tratados teológicos, manuales de ciencia y por supuesto de las célebres Etimologías, que es una de sus obras célebres, San Isidoro trabajó por unir la fe cristiana con el saber heredado de Roma y Grecia. Su influencia se extendió durante toda la Edad Media, al punto de ser considerado el maestro de Occidente. En esta entrada exploraremos su vida, pensamiento y el impacto que tuvo en la construcción cultural e intelectual de Europa. San Isidoro de Sevilla. Sin más dilación entonces, vamos allá. Bueno, la niñez de Isidoro transcurrió en un tiempo de gran inestabilidad política en la Hispania visigoda. ¿Qué es esto? Necesitamos un contexto general de lo que fue la Hispania visigoda. Fíjense que tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, los visigodos, que eran un pueblo germánico que había servido como federado de Roma, se establecieron primero en el sur de la actual Francia, que es Tolosa, y luego en Hispania. Desde el siglo V, el reino visigodo de Tolosa dominaba gran parte de la península ibérica y del sur de la Galia, coexistiendo con otros pueblos suevos, vándalos y alanos. Tenemos que darnos cuenta de que al sur de Francia está España. A partir de entonces, Hispania, que así se llamaba en ese momento, se convirtió en el centro del poder visigodo. A mediados del siglo VI, el reino visigodo estaba sacudido por guerras civiles y conflictos sucesorios.
Los reyes godos no tenían una sucesión hereditaria estable, sino que era selectiva, lo que generaba frecuentes conspiraciones y rebeliones. El rey, en torno al año 550, era Agila o Aquila, como ustedes quieren, primero. Su reinado se caracterizó por una guerra civil interna al enfrentarse con Anatagildo, que era un noble visigodo que se rebeló contra él. Y esta guerra tuvo dos consecuencias decisivas. En primer lugar, la división interna del reino entre los partidarios de Ágila, con base en Mérida, y los de Atanagildo, con base en Sevilla. Atanagildo, en su desesperación, pidió ayuda al emperador Justiniano I, quien aprovechó la oportunidad para enviar tropas bizantinas y ocupar una franja del sureste en la península. El ejército bizantino desembarcó hacia el 552, ocupando ciudades importantes como Cartago, Málaga, fundando así la llamada Provincia Spaniae, que permanecería bajo dominio bizantino durante unas 6 décadas. Aunque Atanagildo finalmente logró imponerse y convertirse en rey, reinó del 554 al 567, el costo fue altísimo porque una parte del territorio quedó bajo control del Imperio Bizantino, debilitando al reino visigodo y creando un enemigo interno en suelo hispano. Pero no sería hasta el reinado de Leovigildo, del 569 al 586, que era el padre de Recaredo, que el reino visigodo lograría reunificar Hispania, derrotar a los suevos y reducir el poder bizantino, estableciendo la base del reino visigodo unificado de Toledo, donde más tarde ahí nacería la figura de San Isidoro de Sevilla. Entonces, había una fragmentación interna del reino. Las regiones seguían funcionando con estructuras romanas propias al margen de la autoridad siempre visigoda. Y así el territorio hispano vivía entre luchas por el poder, zonas autónomas, nuevas amenazas, asentadas en sus tierras. Ese fue entonces el ambiente en el que nació Isidoro de Sevilla. Su infancia se desarrolló entre el recuerdo todavía fresco del mundo romano, la fragilidad de la unidad política visigoda y un cristianismo católico que resistía frente a lo que se llamaría el arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? Bueno, nosotros lo hemos visto en Filosofía Apunte a propósito de la obra de San Agustín contra arrianos, ¿ya? El arrianismo es una doctrina que proviene de Arrio, que era un presbítero de Alejandría, que vivió entre 256 y 336 después de Cristo. Y Arrio enseñaba que Cristo no era Dios en el mismo sentido que el Padre, sino una criatura excelsa, creada por Dios ante el mundo, pero no eterna ni consustancial al Padre. Entonces, su idea central era que hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Es decir, el Hijo, que es Jesucristo, fue creado por el Padre y aunque superior a todas las criaturas, no es igual a Él ni tampoco eterno como Él. Estas ideas de Arrio fueron consideradas heréticas por la Iglesia Católica porque negaban la divinidad plena de Cristo. Ya sabemos que en el concilio de Nicea, en el año 325, convocado por el emperador Constantino, se definió el dogma de la consustancialidad afirmando que el Hijo es consustancial con el Padre. Y esto significa que el Padre y el Hijo comparten la misma naturaleza divina. Y claro, cuando los visigodos se convirtieron al cristianismo hacia fines del siglo IV, lo hicieron en su forma arriana, no en la católica, y esto se debió a que fueron evangelizados por el obispo godo Ulfilas, o Wulfilas si ustedes quieren, quien tradujo la Biblia al gótico y enseñó la fe arriana. Entonces, fíjense el contexto bien convulsionado en el que había nacido Isidoro. Y en este contexto, en medio de esta crisis, estaba su familia, que eran los severianos. Pero una familia que ofrecía un refugio de cultura y fe, donde Isidoro comenzó a forjarse como figura destinada a dar estabilidad y sentido intelectual a una Hispania absolutamente convulsionada. El mundo en el que creció Isidoro de Sevilla estaba lejos de ser un escenario de fe homogénea y sólida. Aunque el cristianismo se había expandido por la península,
aún convivía con supersticiones populares y prácticas mágicas que preocupaban a los obispos. Los concilios visigodos denunciaban continuamente la costumbre de consultar a adivinos y astrólogos, práctica en la que no solo caía el pueblo, sino que incluso clérigos de alto rango. Se creía que los astros influían en la vida humana, lo que se reflejaba en el uso de nombres de los días de la semana heredados de Roma, vinculados a planetas, vinculados a divinidades. También circulaban fórmulas mágicas, conjuros, maldiciones, en las que se invocaban a la vez ángeles y demonios, mezclando la piedad cristiana con creencias paganas. Entonces, la religiosidad visigoda, además, estaba marcada por la tensión entre arrianos y católicos, o sea, muchos visigodos arrianos comenzaron a convertirse al catolicismo, aunque a menudo con una formación dogmática deficiente. Y a la inversa, hubo casos aislados de católicos que pasaron al arrianismo, como el famoso obispo Vicente de Zaragoza. También encontramos episodios pintorescos como el del obispo Vicente de Ibiza, que creyó auténtica una carta caída del cielo, atribuida nada menos que a Cristo, lo que muestra hasta qué punto las visiones y los avisos sobrenaturales tenían un peso en la mentalidad de la época. Entonces, este era el ambiente espiritual en el que estaba inmerso Isidoro cuando niño: supersticiones, conversiones frágiles, disputas dogmáticas. Pero Isidoro tenía un gran guardián intelectual, alguien que lo estaba guiando paso a paso en la doctrina, en su pensamiento. Y ese era su hermano Leandro. Ahí, con su hermano Leandro, debió aprender a distinguir entre la fe verdadera y las desviaciones, en un mundo donde la Iglesia luchaba por formar conciencias y consolidar la ortodoxia católica, ¿no? A diferencia de muchos personajes medievales, la vida de Isidoro de Sevilla no fue recogida en una biografía oficial escrita en su tiempo. Lo que tenemos son testimonios parciales, algunos casi inmediatos y otros muchos más tardíos. El más antiguo es la epístola de Redempto, un diácono sevillano que describió en tono hagiográfico los últimos días del obispo, que era un anciano entregado a la penitencia, a la oración y la caridad. Muere rodeado de sus discípulos tras pedir perdón y dar consejos espirituales. Y aunque breve y con rasgos edificantes, esta carta es el primer retrato vivo de Isidoro. Un segundo testimonio lo ofrece Braulio de Zaragoza, gran amigo de Isidoro, en el Retotatio Isidori. Allí no hace un relato biográfico completo, sino una nota que resume su formación, su familia y sobre todo una detallada lista de sus obras. Gracias a Braulio sabemos con certeza qué escribió Isidoro y cómo lo valoraban sus contemporáneos. Poco después, Ildefonso de Toledo, en su De Viris Illustribus, lo incluyó en una galería de autores cristianos, aunque de manera más seca y selectiva, subrayando lo pastoral y moral antes que lo literario o histórico. Y a estas piezas se suman otras fuentes indirectas como un epitafio métrico que describe la composición de tumbas de Leandro, Florentina e Isidoro. El epílogo de la obra De Institutione Virginum de Leandro, con referencias familiares y algunas cartas, actas conciliares y dedicatorias, también es un tipo de fuente que podemos rescatar para saber de San Isidoro de Sevilla. Mucho más tarde, entre los siglos VIII y XII, aparecieron reelaboraciones piadosas como la Breviatio Brauli y la Vita Isidori, donde se mezclan hechos, leyendas, prodigios, con la intención de exaltar el culto al santo de Sevilla, y más tarde en León, donde sus reliquias fueron trasladadas en 1063. En fin, sabemos que Isidoro nació en el seno de una familia hispano-romana profundamente cristiana. Su padre se llamaba Severiano, originario de Cartagena, personaje de cierta relevancia político-social en su región, y su madre, cuyo nombre desconocemos, ha sido llamada en conjeturas eruditas Turtur o Tórtola, a partir de un pasaje retórico de su hermano Leandro. Pero esto carece de base firme, la verdad. No hay mucha información. Como habíamos señalado, quizás la figura más importante de San Isidoro de Sevilla
es su hermano Leandro. La verdad es que Isidoro tuvo 3 hermanos mayores que marcaron profundamente su vida. Por un lado tenemos a Leandro, que después sería arzobispo de Sevilla, a Fulgencio, que sería obispo de Écija, y Florentina, que era consagrada a la vida monástica y más tarde venerada como santa. Y no solamente Florentina, Leandro también y Fulgencio también. Isidoro era el menor de todos, era el junior, como lo llamaba su hermano Leandro. Y Isidoro quedó huérfano de corta edad, lo que hizo que Leandro asumiera su crianza como a un hijo. Hacia el año 577-578, Leandro fue elegido obispo de Sevilla. Su episcopado coincidió con uno de los momentos más complejos de la Hispania visigoda, el reinado de Leovigildo y el enfrentamiento entre arrianos y católicos. La conversión del príncipe Hermenegildo al catolicismo, que algunos atribuyen a la influencia de su esposa Ingundis y otros a la labor de Leandro, desencadenó una rebelión contra su padre y una dura persecución contra los católicos. En este contexto, Leandro fue desterrado, posiblemente a Constantinopla, donde entró en contacto con el futuro Papa Gregorio Magno, con quien mantendría una profunda amistad. Tras la muerte de Leovigildo en el año 586, su hijo Recaredo accedió al trono y gracias a la influencia de Leandro abrazó la fe católica. En el tercer concilio de Toledo, en el año 589, presidido por el propio Leandro, se proclamó oficialmente la conversión del reino visigodo al catolicismo. Este concilio resolvió cuestiones doctrinales como la validez del bautismo arriano y el modo de administrarlo, adoptando la inmersión única para subrayar la unidad de la Trinidad. Además de su labor pastoral, Leandro fue un escritor prolífico. Se le atribuyen tratados contra el arrianismo, que lamentablemente hoy están desaparecidos, obras litúrgicas y composiciones de oración. Entre sus escritos más conocidos se encuentra De la educación de las vírgenes y Del desprecio del mundo, dirigido a su hermana Florentina, donde desarrolla una espiritualidad de vida consagrada basada en la caridad, la humildad y la disciplina monástica. Es por eso quizás también que influyó en Florentina ser monja también. También intercambió cartas con Gregorio Magno, ya sabemos que había forjado una amistad, Constantinopla, a quien lo elogió por su ejemplo de vida y lo consideró uno de sus más queridos amigos. La familia de Isidoro puede considerarse una auténtica familia episcopal, fenómeno común en la Hispania y la Galia visigoda, donde linajes aristocráticos cristianos colocaban a varios de sus miembros en las sedes episcopales de una misma región. El hecho de que Isidoro sucediera a su propio hermano Leandro en la sede de Sevilla confirma este carácter familiar de episcopado. Y sobre el origen geográfico de la familia, las fuentes no son del todo claras. Algunos sostienen que fueron exiliados de la Bética por motivos religiosos y se establecieron en Cartagena, de donde habrían emigrado a Sevilla tras la conquista bizantina de la ciudad. Otro interpreta que Severiano, el papá de Isidoro, ejercía cargos políticos en Cartagena y se trasladó con su familia por causas ligadas al cambio de dominio. En cualquier caso, lo cierto es que Isidoro nació y pasó sus primeros años en un ambiente marcado por el traslado forzado de su familia en medio de tensiones. El lugar y la fecha exacta del nacimiento de San Isidoro de Sevilla siguen siendo inciertos. Hay algunos que dicen el 560 podría ser, pero esto ha llevado mucho a pensar a que su patria fue la misma Sevilla, porque lo que resulta verosímil, aunque la tradición mayoritaria lo hace nacer en Cartagena, es que poco antes de la migración familiar forzada había sucedido la ocupación bizantina del sureste hispano. Por lo tanto, no tenemos datos seguros de su nacimiento. Sabemos sí que Isidoro asumió la sede hispalense tras la muerte de su hermano Leandro hacia el 600 o 602. Dado que la normativa canónica de la época exigía entre 30 y 45 años de edad mínima para ser obispo, entonces ahí se estima que Isidoro habría nacido en el 550 y 570, que es la conjetura más aceptada, que lo sitúa alrededor también del 562, quizás en Sevilla o en su región. Así el nacimiento de Isidoro se mueve entre la historia y la conjetura. Nadie sabe si fue realmente
cartaginés, de Sevilla, etcétera, y van dando las vueltas las teorías históricas. Pero eso dejémoselo a los historiadores. Lo que podemos saber es que todos concuerdan, todos son contestes en que es de Sevilla, al menos hasta que surjan otros estudios. Como habíamos señalado entonces, la educación de Isidoro quedó a manos de Leandro. La formación se realizó en la escuela justamente episcopal hispalense, donde profesores y alumnos convivían casi como en un monasterio, combinaban la disciplina seria con el estudio de las letras. Y allí Isidoro recibió una doble educación, tanto intelectual como moral, porque había una marcada severidad y una vigilancia estricta de su hermano. San Isidoro mismo confiesa en escritos biográficos y en testimonios indirectos que durante su juventud le costaba mucho seguir la disciplina severa que le imponía Leandro, ¿ya? O sea, Leandro realmente era alguien piadoso, llegó a ser santo, ¿ah? Pero también era una disciplina férrea, como todos los hermanos mayores nomás, pues. Y como obispo, es decir, Leandro, y obispo y un hombre de una vida muy austera, se lo tienen que imaginar de esa forma, un hombre muy disciplinado, muy austero, en una especie de monasterio, y ahí estaba Isidoro de Sevilla. Exigía a Leandro dedicación a la lectura, al estudio y a la vida monástica, algo que Isidoro la verdad es que le costaba mucho, porque Isidoro era más inclinado al ocio, a las distracciones juveniles. Se resistía a Isidoro, no podía con la férrea disciplina de Leandro. De hecho, esta disciplina lo llevó incluso a pensar en abandonar los estudios. Era demasiado, era demasiado. Y la competencia que sentía también Isidoro, porque pensemos que Fulgencio, Florentina, también fueron santos además, y eran hombres, bueno, eran hermanos muy dedicados, muy dedicados. Piensen que Leandro, Fulgencio, Florentina, leían, digamos, una obra, la entendían de inmediato. O sea, ellos veían páginas, pasaban páginas, y el pobre Isidoro se le hacía tan cansada la lectura, tan pesada, cansadora, prefería estar corriendo por los campos. ¿Ah? En cambio, los tres hermanos, los otros tres hermanos siempre ahí disciplinados, constantes en el estudio. Por lo tanto, para Isidoro, el estudio no le era algo natural, para nada natural. Para los hermanos sí que era natural. Era algo como si hubiesen nacido con esa pasión, siempre, algo intrínseco en ellos. Pero para Isidoro no era algo natural, todo lo contrario, todo lo contrario. Y eso lo hacía sentir naturalmente inferior. ¿Mm? Lo hacía sentir muy, muy inferior y con una autoestima por el suelo. Leandro educó a Isidoro en el monasterio familiar. Allí Isidoro se formó en latín, imagínense, estaba estudiando latín, griego, derecho romano, estimados que el derecho romano sigue siendo difícil hasta hoy, sigue siendo el colador de muchos estudiantes de derecho, imagínense en ese tiempo, la patrística y las artes liberales. Isidoro lo recuerda como un auténtico padre espiritual a Leandro, no le tenía un rencor para nada. Era exigente, pero convencido de que la cultura y la fe debían ir de la mano. Entonces, había una tensión inicial porque Isidoro no sabía qué hacer. Tenía por un lado la exigencia enorme de su hermano y la dificultad de seguirlo. No lo podía seguir de ninguna forma. Entonces, de hecho, el mismo Leandro le decía: Isidoro, si quieres ser sabio, vence primero tu desgana y tu cuerpo, pues el saber es fruto de disciplina.
La mente es un campo que hay que cultivar, Isidoro. Pero estas frases que le decía Leandro, por muy bonitas y ciertas que puedan haber sido, lamentablemente no hacían que Isidoro se estimulara o volviera, digamos, al estudio de una forma increíble. Se sintió bien oprimido por la dureza del régimen de su hermano. Hay un relato tradicional según el cual, agobiado por la severidad de su hermano, en un determinado día, imagínense a Isidoro, ¿no es cierto?, en esos monasterios donde hay absoluto silencio, lo único que se escuchará es el paso de las sandalias, eh, haciendo sonido con la tierra, con el piso, alguien subiendo escaleras, quizá el ruido de algún animal. Se sintió agobiado alguna vez Isidoro, y de pronto, en un determinado momento, abandona la casa, se va de la casa, se aburre de la severidad de su hermano y se va al campo, se va al campo. Y de acuerdo con la leyenda, en un campo abierto, Isidoro se sentó a la sombra de un árbol. Se quedó quieto, respiró profundo, se relajó. Se sintió libre en ese momento, pero estaba exhausto, estaba sediento y por supuesto estaba absolutamente desanimado con todo lo que había pasado. Estaba decidido a abandonar el estudio, estaba decidido a volver donde estaba Leandro y decirle, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir con esto. No es para mí, esto no es para mí, el estudio no es para mí. ¿Qué voy a poder hacer yo con el estudio? Y cuando tenía esto decidido, Isidoro escucha el ruido de un arroyo y se acerca al arroyo. Y fíjense que luego de refrescarse un poco, vio algo que para él era una cuestión increíble, algo impresionante, algo que realmente va a cambiar su vida. Vio un manantial, vio un manantial en el cual caían unas gotas. Y esas gotas caían sobre una roca. Caían sobre una roca. Y ahí notó él que la roca estaba hendida. La roca estaba hendida. Es decir, algo había abierto o había partido con fuerza a esa roca de manera continua. ¿Qué habrá sido eso? Las gotas de agua. El agua había hendido la roca. O sea, al constante goteo que golpeaba la roca, finalmente el agua lograba hacer hendir la roca e incluso provocar una pequeña grieta. Y esto lo dejó pero pasmado. Esto lo dejó pero eh, lo dejó perplejo. No supo qué decir. Pero sí hay algo que entendió. Que así como algo tan frágil como es el agua, algo tan frágil, no sé qué más frágil puede haber, decía Isidoro, puede hendir esa roca dura. Entonces, ¿por qué no no voy a poder con el estudio? El esfuerzo constante y la perseverancia pueden abrir la mente y el corazón del ser humano, incluso cuando parecen duros o incapaces de aprender. Y ahí pensó Isidoro de Sevilla, Dios no pide prisa, pide perseverancia. Dios no pide prisa, pide perseverancia.
Entendió entonces Isidoro que el estudio, aunque difícil y fatigoso, recompensa al alma que persevera. Movido por esa reflexión, regresó con humildad al lado de su hermano Leandro y continuó su formación con renovado fervor, convirtiéndose más tarde en uno de los hombres más sabios de su tiempo. De hecho, la huella de Leandro fue profunda. Su experiencia monástica y su cultura eclesiástica impregnaron la vida del joven. Aprendió a valorar la palabra, el pensamiento de San Agustín, la obra pastoral de Gregorio Magno, entre muchos otros autores. Es muy probable que los contactos con Leandro, que tenía con otros obispos y con Bizancio, hayan facilitado la llegada de libros de gramática, de teología, historia y ciencia, que pronto despertaron en Isidoro un afán de lectura y de sistematización que marcaría toda su obra. Entre su adolescencia y los 30 años antes de ser obispo, Isidoro debió desempeñar oficios eclesiásticos menores como el diaconado o el presbiterado, y al mismo tiempo ejercía como maestro en la escuela de Sevilla, preparando al clero y a futuros eruditos cristianos. Fue también un tiempo de maduración intelectual. Estudió incansablemente a los padres de la iglesia, Agustín, Jerónimo, Ambrosio, etc. Asimiló la tradición clásica y desarrolló su idea de que la actividad pastoral debía ir de la mano de la formación pedagógica. Y aunque algunos han querido verlo como monje, como lo fue Leandro, no hay pruebas de que Isidoro profesara en un monasterio. Lo cierto es que su vida antes del episcopado estuvo dedicada a aprender, enseñar y leer, preparándose para ser no solo un pastor, sino también el gran organizador del saber de su tiempo. La sede de Sevilla tenía una larga tradición cuando Isidoro fue elegido obispo, hacia el año 600-602, tras la muerte de su hermano Leandro. Desde los tiempos del obispo Sabino, presente en el concilio de Elvira, la continuidad hispalense había contado con pastores reconocidos y bajo Leandro había alcanzado un enorme prestigio por su papel en la conversión al catolicismo del príncipe Hermenegildo y más tarde también del rey Recaredo. Sevilla se había convertido en uno de los centros más influyentes del cristianismo visigodo. Cuando Isidoro asumió el episcopado, la iglesia hispalense heredaba tanto el prestigio de Leandro como la compleja situación religiosa del reino. Isidoro se convirtió en una figura clave en la consolidación del catolicismo frente al arrianismo, reforzando la unidad de la iglesia y el vínculo con la monarquía visigoda. Su episcopado se caracterizó por una intensa labor pastoral, pedagógica y conciliar, porque instruía al clero, impulsaba la disciplina eclesiástica y utilizaba la sede sevillana como centro de irradiación cultural. Además, Sevilla, en la Bética, región, que era una región estratégica, continuaba siendo foco de tensiones políticas y religiosas. La memoria de Hermenegildo, martirizado en Sevilla por su padre Leovigildo, tras convertirse al catolicismo, todavía estaba viva. Isidoro heredó ese legado de resistencia y lo transformó en un programa de formación intelectual y moral. Veía en la educación la mejor arma para consolidar la fe católica y fomentar y fortalecer la cohesión del reino. El episcopado de Isidoro no fue una dignidad local solamente, porque desde su sede hispalense proyectó influencia en toda la península, participando en concilios como por ejemplo el Cuarto de Toledo, que presidió de hecho, elaboró un programa cultural que lo convertiría también en el gran maestro de la Hispania visigoda. El episcopado de Isidro, iniciado tras el año 600, lo situó entonces en el centro de la vida política y religiosa de la Hispania visigoda. Pero también estuvo estrechamente ligado a los monarcas de su tiempo. Aunque criticó con dureza al rey Viterico, colaboró de manera constante con Gundemaro, Sisebuto, Suitila y Cicerando, viajando con frecuencia de Sevilla a Toledo para participar en concilios y reuniones con la corte. Su relación con el rey Sisebuto fue especialmente cercana, donde a él le dedicó las obras como el de Natura Rerum, que es el libro del universo, y la primera versión de las Etimologías, que es un libro, muchachos, impresionante. Su prestigio episcopal se manifestó en dos grandes concilios, que como habíamos dicho ya estaba el de Toledo, pero también el de Sevilla, donde había reunido a 66 obispos de Hispania y Galia. En Sevilla entonces se ocupó de cuestiones de disciplina, economía, además de condonar la herejía monofisista de los acéfalos.
¿Qué es esto del monofisismo? Bueno, fue una doctrina cristológica que surgió como reacción al nestorianismo. Usted me va a preguntar qué es el nestorianismo. Bueno, mientras los nestorianos afirmaban que en Cristo había dos personas, una divina y otra humana, los monofisistas defendían lo contrario, que en Cristo, después de la encarnación, solo había una naturaleza y que era la divina, en la que la humana había quedado absorbida. Y su principal representante fue Eutiques, abad de Constantinopla, que sostenía que después de la unión hay en Cristo una sola naturaleza, no dos. Pero esa doctrina fue condenada por el Concilio de Calcedonia mucho antes del nacimiento de Isidoro de Sevilla. ¿Mm? Y claro, ahí también estaba el surgimiento de los acéfalos, porque tras el Concilio de Calcedonia el monofisismo no desapareció. Muchos monjes y obispos rechazaron la definición calcedonense, considerándola una traición al verdadero cristianismo. Y de ese grupo surgió una facción más radical conocida como los acéfalos, es decir, sin cabeza. Y se les llamó así porque no reconocían ninguna autoridad episcopal o patriarcal. No tenían cabeza. Tras separarse incluso de los patriarcas monofisistas moderados de Alejandría como Pedro Mongo. Y la doctrina acéfala, bueno, decía que Cristo tiene una sola naturaleza divina, no dos. La humanidad de Cristo fue absorbida completamente por la divinidad tras la encarnación y por tanto Cristo no tiene naturaleza humana independiente ni un alma humana en sentido pleno. En ese tipo de conflicto estaba metido don Isidoro de Sevilla. En Toledo, su influencia fue determinante, aunque se vio obligado a aceptar la dura condena del reinado de Suintila, a quien años antes había valorado de forma más positiva. Por lo tanto, aquí se demuestra siempre que Isidoro siempre estuvo por la defensa teológica del dogma y la organización de la vida monástica y eclesiástica. Destacó por su impulso a la vida monástica, redactando una regla de monjes que armonizaba disciplina ascética y estudio, aunque nunca, como habíamos dicho, nunca se supo si de verdad fue monje, si tuvo una vida monástica. Ahora, podría uno pensar que sí, si es que hizo una regla de monje, pues a lo mejor sí. También brilló por su don oratorio. Tanto Braulio de Zaragoza como Ildefonso de Toledo lo describen como un comunicador excepcional, capaz de adaptar su lenguaje al nivel de cada oyente y conmover con su elocuencia. Este talento se reflejó en su predicación catequética y en la capacidad de transformar homilías en textos escritos que más tarde circularon como obras eruditas. Tras una vida dedicada al estudio, entonces, la enseñanza y el pastoreo de la iglesia, Isidoro alcanzó una edad muy avanzada, superando los 70 años para la época. Según la carta de Redempto, comenzó a sentirse enfermo hacia el otoño de 635, dedicando aquellos meses a la oración constante y a la limosna. En marzo del 636, debilitado y con fiebre, comprendió que su final estaba cerca. Con plena conciencia de su estado, pidió recibir el rito de la penitencia final en la iglesia de San Vicente Mártir, que entonces funcionaba como catedral de Sevilla. Dos obispos cercanos, Juan de Niebla y Eparcio de Itálica, lo asistieron en la ceremonia que incluía la imposición del cilicio y la ceniza, la súplica del perdón y la recepción de la Eucaristía. Tras ello, Isidoro pronunció su última homilía. Primero pidió perdón por sus faltas y exhortó a la caridad, y después dirigió palabras de amonestación a los distintos estamentos, invitándolo a permanecer en la rectitud y en la fe. Murió pocos días después, el 4 de abril del año 636, fecha confirmada por tradición manuscrita y por su epitafio. Fue enterrado junto a sus hermanos Leandro y Florentina, y su memoria pronto se convirtió en objeto de veneración. Por lo tanto, así se cerraba la vida de uno de los más grandes sabios de la Hispania visigoda, cuya herencia cultural marcaría el tránsito entre la antigüedad y la Edad Media. La obra más importante de Isidoro de Sevilla son las etimologías. Etimología quiere decir el estudio de las palabras, del origen de las palabras más bien. Y es una enciclopedia, muchachos, monumental. Tiene 20 libros, donde recopiló él todo el saber antiguo que aún circulaba en su tiempo. Reunió conocimientos de gramática, retórica, filosofía, derecho, medicina, historia, ciencias naturales, teología,
artes también. Y el método que emplea es explicar el origen de las palabras para iluminar la esencia de las cosas, que refleja su convicción de que el lenguaje es una vía privilegiada para entender la realidad. Esta obra tuvo una influencia decisiva en la Edad Media, fue el manual de referencia en monasterios y escuelas durante siglos, lo que hizo que Isidoro fuera considerado el gran transmisor de la cultura clásica al mundo medieval. Otra gran obra de importancia de Isidoro de Sevilla es el De Natura Rerum, dedicado al rey visigodo Sisebuto, como habíamos señalado. Y en este tratado, Isidoro expone fenómenos astronómicos, meteorológicos y naturales, como los eclipses, las estaciones, los terremotos, las arcoíris, y explicados a la luz de la fe. Su objetivo en realidad no era científico, en el sentido moderno, sino más bien pedagógico y teológico, mostrar la creación como un reflejo del orden divino. También escribió Isidoro la historia de los godos, vándalos y suevos, que era una crónica historia que narra el origen y trayectoria de estos pueblos. Y aunque breve, esta obra es de gran valor porque presenta la visión oficial del reino visigodo ya convertido al catolicismo. Y en ella Isidoro legitima la monarquía visigoda como instrumento de providencia y ofrece un relato que busca cohesionar la Hispania dividida, integrando el pasado romano con la nueva realidad germánica. Otro texto fundamental es el de Ecclesiasticis Officis, que es un tratado sobre liturgia y la organización de la iglesia. Y ahí explica los sacramentos, las misas, las funciones del clero y el sentido espiritual de los oficios eclesiásticos. Fue concebido como un manual para la formación del clero hispano y constituye un testimonio invaluable sobre la vida religiosa y las prácticas litúrgicas de la Hispania visigoda. También, en el ámbito doctrinal y moral, destaca el libro de las sentencias, inspirado en San Agustín, donde Isidoro reúne máximas breves sobre la vida cristiana. Se trata de una síntesis accesible de teología y moral cristiana, pensada para la formación del clero y de los fieles, que tuvo gran difusión en monasterios. También escribió, como habíamos señalado, la regla monástica, donde organiza la vida de los monjes en equilibrio entre la disciplina ascética y la instrucción intelectual. Aunque no alcanzó la difusión internacional de la regla de San Benito, en la península ibérica tuvo una notable influencia. Finalmente también merecen mención su De Viris Illustribus, que era una continuación de una tradición inaugurada por San Jerónimo, donde ofrece breves biografías de autores cristianos hispanos de su tiempo. Allí incluye el recuerdo de su hermano Leandro y deja ver su intención de preservar la memoria cultural y espiritual de la iglesia. Bueno, muchachos, hemos terminado este podcast sobre la vida y obra de San Isidoro de Sevilla. Increíble, increíble que un hombre haya tenido tanta, de alguna forma, una motivación tan increíble para estudiar, siendo que al principio no le gustaba. O sea, esa experiencia que nosotros relatamos sobre las gotas que hendía la piedra, fue fundamental. Ahí él vio algo que no había visto hasta ese momento. Nadie se lo mostró, nadie le enseñó, nadie le dijo, mira, esto es así. No, él solamente lo vio y se dio cuenta por sí mismo de aquello. Hay veces en que nosotros no nos damos cuenta de las cosas que son importantes hasta que algo o alguien nos las hace ver. Y fue increíble que aquí Isidoro de Sevilla, teniendo esta experiencia, él haya, digamos, visto algo en su interior y que eso lo animara a estudiar de una capacidad tal que imagínense, o sea, estudió las etimologías de un montón de palabras. O sea, el texto de etimología, muchachos, que lo vamos a ver, por cierto, tiene por lo menos 1200 páginas de puros conceptos. Es una enciclopedia realmente. Es una enciclopedia de la Edad Media. Pero impresionante, impresionante. O sea, tuvo tan obsesión por el estudio que él ni siquiera comenzaba a hablar de algo y ya quería saber qué significaban las palabras. Eso yo lo encuentro realmente admirable, ¿no? Admirable. Por eso aquí en Filosofía Apuntes también vemos la etimología de las palabras, porque nos enseñan cosas
verdaderamente significativas. Y esto nos hace pensar que a lo mejor cada uno de nosotros no tiene algún, algún afán por alguna cosa, o aquello que por lo que debería tener afán al menos, eh, debe buscar de alguna forma qué es aquello a lo que podría dedicarse, ¿no? Contando una experiencia personal, a mí también me pasó algo muy parecido a los de San Isidoro de Sevilla. Yo soy profesor de inglés, como ustedes saben, soy también licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, no soy filósofo, no soy profesor de filosofía, ni tampoco soy alumno de filosofía. Me encanta la filosofía, pero no soy ninguna de esas dos. Y recuerdo haber tenido mis primeras clases de filosofía en pedagogía en inglés, estábamos viendo filosofía de la educación, y me encantó, me encantó. Esa experiencia que tuve ahí me cambió para toda la vida. Y ahí comprendí lo importante que era el estudio. Ya sabía que era importante, pero no había nadie que me haya señalado o que lo haya mostrado de una forma tal que ahora es absolutamente imprescindible para mí el estudio. Yo creo que así como San Isidoro de Sevilla se dio cuenta al ver esta roca que había sido hundida por el agua, yo me di cuenta en aquellas clases que la filosofía o en realidad el estudio es lo mejor que uno puede hacer. Yo encuentro que el estudio nos hace mejores. No digo que el trabajo no lo haga, uno tiene que trabajar. Para ser bueno uno tiene que trabajar. Si uno no trabaja, no es una persona buena, es así de simple, ¿no? Uno tiene que trabajar para ser bueno, pero el estudio uno lo hace mejor. Ese es el punto. El estudio uno lo hace mejor. Trabajar y estudiar. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer para ser mejores. Por cierto, se me olvidó contarles una cosa. Que San Isidoro de Sevilla fue canonizado oficialmente en el año 1598 ¿por quién? Por el Papa Clemente VIII. Es decir, más de 950 años después de su muerte, que fue ocurrida en el 636. Y la canonización se produjo durante el momento en que la Iglesia Católica estaba en la plena contrarreforma y buscaba reafirmar modelos de santidad vinculados con el saber, la ortodoxia y la unidad eclesial. Entonces, su santidad personal, esto también dedicado a la oración, al estudio, al servicio pastoral, y por este hecho tan particular, ¿no? O sea, por este hecho donde estuvo en el campo, vio el manantial, etcétera, la verdad es que haberse transformado de una cosa a otra es verdaderamente milagrosa, podría decir uno. El rol, obviamente, en la unidad espiritual de Hispania, la influencia cultural, la sabiduría y defensa de la fe que tuvo en San Isidoro de Sevilla, obviamente que lo declararon entonces como santo. Y el Papa Inocencio XIII lo va a declarar después doctor de la Iglesia, que es el título reservado a los santos cuyas enseñanzas tienen un valor universal. Por lo tanto, muchachos, vamos a ver las etimologías, nos vamos a tardar. ¿Para qué les voy a decir una cosa por otra? Nos vamos a tardar en ver las etimologías, pero por mientras vamos también a seguir con otros filósofos, ¿ya? Así que no se sorprendan si de repente hay un capítulo de etimologías, porque no va a ser no es que vayamos a seguir con San Isidoro continuamente, sino que mientras esté listo el capítulo ya grabado, vamos a seguir con otro, ¿ya? Para que no se piense otra cosa. Pero fantástica la vida de Isidoro de Sevilla, muchachos. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y también el de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto.
como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Jorge Ríos, Diana94, José Manuel Santos y Jesús Morillo. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.